Hablemos acerca de Dominga, porque hoy el Comité de Ministros, sin los titulares de las carteras que conforman ese organismo, es decir, sin ministros, va a votar para definir el futuro del resistido proyecto minero portuario Dominga. En el oficialismo llamaron a rechazar nuevamente la obra. La derecha insiste en la eliminación de ese consejo integrado por secretarias y secretarios de Estado. Vanessa Gajardo, buenos días. Hola, Vanessa. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Inicialmente podíamos decir que con incertidumbre, ahora decimos que con un llamado de atención comienza esta jornada en la que el Comité de Ministros debe decidir sobre el controvertido proyecto minero portuario Dominga. El abogado Benjamín Mura Altamirano, que representa la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental y además en representación del Comité de Ministros, solicitó ayer conceder un nuevo plazo, es decir, una prórroga, para poder cumplir con lo dispuesto, es decir, con el fallo del Tribunal Ambiental, pidiendo que se considere la necesidad de contar con un tiempo prudencial, es lo que dice textual, no solo para que el Comité de Ministros sesione, sino también para que la Secretaría Técnica proponga un texto de acuerdo. Ya se han opuesto a lo solicitado durante la jornada de ayer la empresa propietaria de Dominga, Andes Iron, el Sindicato Nacional de Interempresas de Faeneros de Chile y también la Asociación Gremial Minera de La Higuera, entre otras organizaciones de la región de Coquimbo. Vamos a mejorar ese contacto con Vanessa Gajardo, que nos estaba contando los detalles. A ver, estamos a un mes exacto después de que el primer Tribunal Ambiental acogiera la reclamación de la empresa Andes Iron y revocara lo que estábamos contando, que fue este pronunciamiento del Comité de Ministros de enero de 2023 en materia de Dominga, con críticas bien agudas, muy laceradas respecto de lo que había sido la emisión de opiniones de parte de ministros en relación a Dominga, particularmente en contra de Dominga, y de ahí la instancia que el día de hoy se va a volver a votar a las 4 de la tarde. Volvemos contigo, Vanessa. Así es, tal como decíamos, entonces esta respuesta llega, por cierto, 8 días más tarde, recordemos, de lo que dictó el Tribunal Ambiental el pasado 9 de diciembre, donde básicamente lo que decía es que los titulares tenían plazo hasta el 31 de diciembre para repetir entonces la votación del proyecto, plazo que por cierto ya se venció con creces. Este Comité de Ministros va a ser bastante atípico, ya que ninguno de los titulares de la cartera va a participar debido a inhabilitaciones previas, ¿cierto? Que fue lo que se dictaminó en una sesión extraordinaria. En su lugar van a hacerlo los subrogantes de medio ambiente, salud, economía, agricultura, energía y minería. Y además, incluso 3 jefes de divisiones jurídicas van a reemplazar a 3 subsecretarios porque también se encuentran inhabilitados. Recordemos que esto fue lo que determinó la Contraloría a través de la consulta, ¿cierto?, que le hizo el Comité de Ministros. Recordemos que Dominga es un proyecto que contempla una inversión de 2.500 millones de dólares cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que ya fue rechazado anteriormente por su posible impacto ambiental en nuestro país. Lo decíamos entonces, este fallo debía dictarse el 31 de diciembre, que es cuando el comité debía entonces repetir la votación, pero el comité se declaró finalmente inhabilitado, lo que generó bastantes críticas por parte de la oposición, pero también de los expertos que decían que esto incurrió en una legalidad o derechamente más bien en desacato. Ayer por la noche, mediante otro documento dirigido al primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, Ezio Costa, director de la ONG FIMA y abogado de Oceana, pidió que no se considere, escuche bien, ninguna de las solicitudes del caso y que simplemente se cumpla con el fallo. Además, el dirigente señaló que aún hay numerosas reclamaciones no resueltas en este proceso de evaluación, las cuales deben ser abordadas en la instancia de hoy. Hay un montón de temas que nunca han sido resueltos. Nosotros lo que esperamos es que el Comité de Ministros los revise uno a uno y los resuelva todos. De manera que ojalá esta discusión se vaya cerrando, rechazando un proyecto que no tiene técnicamente los requisitos mínimos para ser aprobado. Este debate, por cierto, lo decían ustedes, también divide al Parlamento. El oficialismo busca rechazar tajantemente el proyecto, mientras que la oposición propone de lleno eliminar al Comité de Ministros, argumentando que es una instancia política y que más bien esto distorsiona el proceso de evaluación ambiental. El diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, presidente de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara, pidió rechazar Dominga y criticó las propuestas de eliminar el Consejo de Ministros, destacando, decía él, que es una instancia clave para la ciudadanía
ciudadanía y la responsabilidad política de los gobiernos en decisiones ambientales. Lo que esperamos es que mañana se rechace nuevamente el proyecto Dominga. Sabemos que la empresa va a ir de nuevo a tribunales y esto se va a seguir alargando. Y estamos en contra de lo que plantea la derecha de eliminar el Consejo de Ministros. La verdad es que la propuesta de Piñera en su momento y la propuesta del actual gobierno es eliminarla y reemplazarla por nada. Y necesitamos que la ciudadanía tenga distintas instancias para poder reclamar, y esta es una instancia de reclamación. En contraparte, el diputado republicano José Carlos Mesa criticó esta respuesta y habló de la necesidad de eliminar el órgano, el Comité de Ministros, refiriéndose a que el gobierno quiere frenar el proyecto, y destacó que las instancias judiciales han validado que Dominga cumple con toda la legalidad. Todo lo que ha pasado con el caso Dominga no hace más que demostrar que cuando presentamos un proyecto de ley para eliminar el Comité de Ministros y sacar todo lo político del proceso de evaluación de impacto ambiental, teníamos razón, porque lo único que pasa es que se imponen las ideologías por sobre las consideraciones técnicas y sobre todo por sobre las consideraciones ambientales, pero también económicas en la toma de decisiones. Y Andes Iron tiene una postura que es similar a la de la oposición. Francisco Vilayón, gerente de estudios de desarrollo sostenible de la empresa, hizo un llamado al Ejecutivo a acatar las decisiones de la justicia, asegurando que el proyecto cumple con la normativa vigente y que los aspectos técnicos ya fueron resueltos. Reiteramos nuestro llamado al gobierno a respetar y acatar a la justicia ambiental. A lo largo de este extenso proceso ha quedado demostrado que el proyecto cumple con la normativa ambiental y la discusión técnica está totalmente resuelta. Bueno, ¿y por qué decíamos, Katy Nivaldo, que existía incertidumbre? Porque esta solicitud de prórroga por parte del Ejecutivo fue ingresada ayer en horas de la tarde y, cierto, a eso de las 9 de la noche todavía no existía respuesta por parte del Tribunal Ambiental si finalmente aceptaba o no esta solicitud o este plazo que pedía el Ejecutivo. Sin embargo, ayer en altas horas de la noche se pronunció el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y es sumamente importante revisar qué es lo que dijo. Lo primero que cabe mencionar acá es que vuelve a ratificar que el fallo que de acuerdo al fallo del 9 de diciembre, el Comité de Ministros debía dictar una nueva resolución el 31 de diciembre y que ese plazo ya se venció. Después destacan que en este caso, la convocatoria al Comité de Ministros no responde a una resolución ordinaria de reclamaciones administrativas, es lo que señala, sino más bien al cumplimiento de una orden judicial, y acá cito textual, que ya se venció con creces. En ese sentido, se busca que el Comité de Ministros adopte todas las medidas necesarias para poder dar cumplimiento al fallo. Y acá uno de los puntos más importantes, a mi juicio, que dice el primer Tribunal Ambiental, es que si existía alguna duda en el sentido y alcance de esta sentencia, el mecanismo procesal idóneo de una solicitud era una aclaración, rectificación o una enmienda en el artículo 182 del Código del Procedimiento Civil, cuestión que no se realizó por esta vía. Por último, cabe reiterar que el pronunciamiento del Comité de Ministros es preciso y acotado. ¿Por qué dicen esto? Dando respuesta a lo esgrimido por el Servicio de Evaluación Ambiental respecto a una supuesta dificultad en resolver reclamaciones en atención a la extensa tramitación administrativa y judicial de este proyecto. Por todo lo anterior, ¿qué dice el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta? Que conforme a todos los antecedentes expuestos se resuelve no al lugar la ampliación del plazo solicitado por el Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, después de toda esta dilación, de toda esta burocracia detrás de lo que ha premiado el proyecto Dominga, el Comité de Ministros finalmente va a tener que votar hoy a las 4 el proyecto. Claro, lo que pasa es que tomando en cuenta lo que ya pasó en el Comité de Ministros, pensando en que, claro, ahora no son ministros, pero son representantes de todas formas del Ejecutivo, que en campaña se comprometió o hizo campaña con no a Dominga, es probable que volvamos a este loop, ¿no? Este ir y venir en el caso Dominga, que pese a la argumentación técnica, ha enfrentado, ha ido y venido en relación a si es factible o no de realizar allá en la región de Coquimbo. De ahí el que yo por lo menos considero que este loop no se cierra esta tarde con esta votación del Comité de Ministros, que ya no tiene ministros para esta votación en particular, sino que la verdad es que podríamos esperar, Vanessa, que esto siga, a menos que sea favorable, lo que sería muy raro, ¿no?
Exacto. Podemos decirlo de esa forma, que la votación de cierto modo ya está cantada. Se antecede, cierto, que todos los representantes van a rechazar Dominga, insistiendo a lo que puede ser el sello verde del gobierno, pero también hay que decirlo, lo que son las presiones políticas. Ahora bien, distintos expertos han abordado este tema y tal como tú lo dices, Katy, hablan de que a Dominga le queda por lo menos una judicialización de al menos 2 años. ¿Por qué? Porque si el comité a las 4 resuelve rechazar nuevamente Dominga, que digámoslo así, ya es una obviedad, ¿qué es lo que puede hacer Andes Iron? Presentar distintos recursos de reclamación, recursos de casación a los distintos tribunales, a la Corte Suprema directamente, y esto va a seguir, digámoslo así, ralentizando lo que es la discusión. Los tribunales pueden volver, ¿cierto?, a retrotraer la discusión a las distintas instancias judiciales y ahí nuevamente entonces repetir todo el proceso. Así que tal como tú dices, esto es algo de nunca acabar. Gracias, Vanessa. Vane. Buenos días. Hasta pronto.